Hola, muy buenas tardes, público de Selecciones. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Elisheva Ramos y los saludo con mucho gusto. Está conmigo la doctora Gloria Huerta. Doctora, muchas gracias. Gracias por invitarme. La doctora Gloria Huerta es especialista infectóloga y viene a hablar con nosotros sobre el virus Coxsackie, que también tiene otro nombre más popular, ¿no? Es un enterovirus, así es. Un enterovirus, pero bueno, vamos a hacer aquí un poquito del ABC de este virus que es propio de la temporada del calor, entonces creo que viene bien tener información al respecto. Doctora, me gustaría comenzar preguntándole que nos aclare todo esto porque se ha manejado en algunos medios como que es un virus nuevo. Entonces me gustaría que nos hablara de esta parte y que nos explicara qué es en realidad este virus y a qué se está uno enfrentando, ¿no? Claro, no es un virus nuevo. Definitivamente los cambios de temperatura han hecho que sea más frecuente en ciudades donde antes no lo veíamos tanto. Sí. Pero es un virus de verano que ha afectado por décadas, ¿no? El síndrome pie, mano, boca es algo a lo que los pediatras nos enfrentamos todos los veranos. Y finalmente, la epidemiología de las enfermedades se ha modificado por los cambios de temperatura que hemos tenido en el mundo, ¿no? Pero no es un virus nuevo, es un enterovirus. Hay dos virus que generan la enfermedad pie, mano, boca principalmente, además de otras cosas, que son ambos enterovirus. Sí. Coxsackie A19 es uno de ellos y enterovirus 71 el otro. Y son virus ancestrales, pues, ¿no? O sea, la verdad es que hemos convivido con ellos siempre. Son enfermedades principalmente de la infancia, ¿no? Es muy frecuente antes de los 4 años. Y ya después van bajando las sintomatologías y la frecuencia, ¿no? Pero claramente los cambios de temperatura que estamos teniendo ahorita, principalmente en la Ciudad de México, cuando no estábamos tan acostumbrados a calores tan intensos, pues es algo que brota y que se hace más frecuente. Es por eso que ahora estamos viendo más casos, ¿no? Que en las ciudades, ¿no? No teníamos, pues, tanto registro. Doctora, y cuéntanos un poquito sobre lo que sería la sintomatología, sobre todo en los pequeños, ¿no? Que son, así que el grupo más vulnerable. Normalmente empieza con fiebre, es el primer síntoma. Es el problema de poder aislar a nuestros niños, es que inicialmente son síntomas muy diferentes a otras infecciones. Después empiezan a aparecer 2 días después de la fiebre lesiones en la boca, como aftas, vesiculitas, son muy dolorosas. Y 2 a 3 días después empiezan a salir lesiones rojas en todo el pie, que se pueden hacer en toda la piel, que se pueden hacer vesículas, principalmente en manos, en pies, por eso se llama pie, mano, boca, pero también en glúteos y se pueden pasar a todo el cuerpo, ¿no? No causan comezón. Y no son como las de la varicela ni nada. No son como la varicela. Sí se pueden hacer vesículas que pueden semejar, por ejemplo, el herpes de la boca, pero no, las lesiones de la boca son adentro de la boca, difícilmente en labios, pueden estar adentro del labio, pero no semejante a un herpes. Y las del cuerpo están muy localizadas a pie, mano y glúteos, ¿no? Ya cuando se hace un poquito más grave puede diseminarse, pero son muy características y no se pueden confundir con varicela, ¿no? Entonces, normalmente dura entre 4 días y nos va muy bien a 1 semana. Hay que platicar con los papás porque la fiebre es muy persistente y de muy difícil control. Sí. Son muy dolorosas las lesiones, entonces tenemos que manejar el dolor y la fiebre para que los papás estén tranquilos. Pero hagamos lo que hagamos, van a durar entre 4 a 7 días, ¿no? Entonces, sí tenemos que tranquilizar a los papás, tenemos que darles signos de alarma porque también se pueden complicar. Y normalmente se les explica muy bien cuándo tienen que volver a regresar al hospital, principalmente cuando hay alteraciones neurológicas, que el niño esté muy somnoliento, muy irritable o que lógicamente empieza a convulsionar, son datos de alarma que lo tienen que llevar al hospital, pero la frecuencia de estas complicaciones es muy baja. Okay. Y normalmente, pues sí, van a estar enfermos 7 días, hagamos lo que hagamos. Tiene un ciclo, ¿no? Tiene un ciclo, es la historia natural de la enfermedad, no hay un antiviral para este virus. Y el problema que existe es que muchos médicos, ante la desesperación de los papás o ante el desconocimiento de la enfermedad, dan antibióticos. Y los antibióticos sí pueden prolongar una enfermedad de pie, mano, boca. ¿Por qué? Porque los antibióticos no son necesarios para un virus, no van a atacar al virus. Lo que sí van a atacar son nuestros bichos buenos del cuerpo. Todos tenemos bichos buenos. Y al bajar nuestros bichos buenos, pues dejamos que los malos, en este caso el virus y muchos otros, pues
esté libremente por el cuerpo y se prolongue, ¿no? Entonces son cosas que normalmente lleva 4 días de fiebre, entonces ya me desesperé, entonces ya le puse el antibiótico, incluso me automedico y esto puede producir más complicaciones, ¿no? Entonces la historia natural de la enfermedad son 4 a 7 días y el problema aquí son los contagios. Yo puedo estar sacando el virus hasta por 6 semanas, ¿no? Entonces sí necesito tener mucho cuidado con las secreciones respiratorias y con las evacuaciones porque se transmite tanto por boca como por secreciones respiratorias. Entonces, la popó puede tener virus 6 semanas y las secreciones respiratorias hasta 4 semanas, ¿no? Entonces, sí necesito tener medidas de higiene y, por supuesto, no llevarlo a la escuela ni a ningún otro tipo de actividad para ese lapso. Exacto. No las 4 a 6 semanas, porque entiendo que 4 a 6 semanas un niño fuera de la escuela es complicado, pero por lo menos mientras tenga fiebre, que es el periodo de mayor contagiosidad, no lo tengo que llevar, ni siquiera así como le doy su paracetamol y lo mando, ¿no? O sea, tiene que estar en casa, todos los niños con fiebre tienen que estar en casa para evitar contagios. Y ya cuando remiten las lesiones, porque también las vesículas son infecciosas, o sea, si yo toco una lesión también es infecciosa, ya que remita toda esta expresión en la piel, respiratoria y la diarrea, porque puede acompañarse con diarrea, puedo ir a la escuela, pero especificando que tengo que tener mucho aseo una vez que le cambio el pañal, que le limpio la nariz, me tengo que lavar las manos para evitar este contagio. Esas serían también las recomendaciones para las personas que cuidan del chiquito, ¿no? Por ejemplo, los padres o hermanos, ¿no? Que están conviviendo pues 24 horas con el niño enfermo. Me imagino que tienen que todas estas indicaciones seguirlas al pie de la letra, ¿no? Mucho aseo, tal vez el hermano no, pues no juntarse en estos días con el chiquillo, ¿no? Pues es difícil no juntarte con tus contactos domiciliarios. Muchas mamás me dicen, ¿qué hago? No me acerco a mis hijos. No, es muy difícil no estar con tu hermano, con tu hijo. Sí. Lo que tienes que hacer es lavarte frecuentemente las manos, no compartir ni tenedores ni vasos, ¿no? De preferencia que todo sea individual. Cuando le estoy cambiando el pañal, pues me limpio muy bien las manos, limpio muy bien las superficies, porque es un virus que puede permanecer en superficie algunas horas. Entonces tengo que limpiar muy bien las superficies y por supuesto si estornuda o si algo, alejarme un poco, ¿no? Pero no puedo sacar a los hermanos de la casa, ¿no? Lo que sí puedo hacer es no llevarlo a la escuela para no producir brotes escolares, que es lo que está pasando en este momento. Pero sí, el lavado de manos. Y no es para este virus, es para todos los virus, ¿no? O sea, incluso influenza, en temporada de influenza, pues me lavo la mano cada hora y no estoy tocando las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es nada más aseo, porque no tenemos otra manera de evitar el contagio más que lavándonos la mano una vez que tenemos contacto con chicos enfermos. Claro. Bueno, y resumiendo estos últimos minutos, no antibióticos entonces, ¿no? El tratamiento no es con antibióticos. No, los virus no se curan con antibióticos en general, y aquí quiero ser muy reiterativa, porque el 90% de las infecciones en niños menores de 4 años no necesitan antibióticos, ¿no? No necesitan porque el 90% son virales, cualquiera que este virus sea. Entonces el abuso de antibióticos en estas edades hace que se compliquen. Claro. Y ya hay muchos estudios que relacionan el uso tan frecuente de antibiótico con enfermedades crónicas, como artritis, por ejemplo, en un adolescente. Entonces sí hay que ser muy conscientes de cuándo dar los antibióticos a los niños, y definitivamente para que un niño menor de 5 años necesite antibiótico, muy probablemente es porque necesita estar en el hospital. Entonces esta no es la excepción. Y sí puede prolongar la enfermedad y complicarla. No, y además de esta parte que mencionas sobre enfermedades que pueden ser crónicas, están ya las superbacterias y todo esto, ¿no? Así es. Que tanto el mal uso, ¿no?, del antibiótico, al final de cuentas, nos perjudica gravemente a todos, ¿no? Sí, claramente va a ser, mientras no lleguemos a la era preantibiótico, que estamos a nada, va a ser realmente grave, ¿no? Hay muchas enfermedades que ya son muy difíciles de tratarlas. Y sí, esto finalmente lo hemos causado los médicos con el uso desmedido de antibióticos, ¿no? Entonces, sí, esta enfermedad no necesita. Doctora, me gustaría también que nos comentara, por favor, sobre, bueno, todas estas aftas en la boca de un chiquito. Bueno, ya me imagino lo doloroso y lo difícil que debe ser, por ejemplo, alimentarlo. ¿Qué recomendaciones da sobre la dieta de esos días? Pues básicamente mantenerlo hidratado. No va a pasar nada con un chiquito bien alimentado, con que no coma 4 días, que es cuando duele muchísimo, ¿no? Entonces me dicen, es que no ha comido nada. Sí, 4 días no va a comer nada, así le ponga lo que le ponga, ¿no? Hay muchas sustancias que le puedo poner para adormecer, lo que usamos para los dientes, sí. Hay algunas en spray que se pueden adormecer, pero realmente es muy doloroso comer.
Entonces, mantenerlo bien hidratado es lo más importante, realmente no obligarlo a comer, y si le voy a dar comida que sea, pues papillas o licuados, ¿no? Que el niño tolere, ¿no? Realmente no se van a desnutrir por 4 días que nada más estén tomando agua y mientras medio que estén picando dieta muy, muy blanda, porque sí duele mucho, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, mantener la temperatura. Si tengo un chiquito que puede convulsionar, pues es muy importante mantener la temperatura abajo de 37 grados, ¿no? Si no convulsiona, la verdad es que la temperatura arriba de 37, 38 grados mata la mayoría de los bichos de mi cuerpo. Entonces, si es un chiquito que tolera una temperatura alta, bueno, mientras no esté irritable, lo puedo dejar un ratito con fiebre que es un mecanismo de defensa. La fiebre es un mecanismo de defensa. Lógicamente, si ya convulsiona o se siente muy mal, pues la tengo que bajar. Pero no es algo alarmante, a menos que llegue a temperaturas muy, muy elevadas. Y pues básicamente, híjole, la verdad es que no nos tranquilizar a la mamá, porque hay muy poco que hacer más que quitarle el dolor y la fiebre. Claro, y esperar a que termine el ciclo, ¿no? Esperar a que termine el ciclo. Entonces, bueno, lo mismo sería para cremas muy y polvantos, ¿no? y cositas que solemos bueno luego usar, ¿no? No hay que untarles nada, ¿no? A lo mejor algún de estos baños de colutorios de sales para disminuir el dolor, porque no tienen comezón. Entonces difícilmente estos baños de asiento que normalmente hacen porque las pompitas también están todas llenas, no disminuyen la comezón porque no hay, pueden disminuir el dolor, pero sí es muy importante mantenerlas limpias porque eso sí se pueden contaminar con una bacteria. Si yo tengo la piel dañada, las bacterias entran más fácil. Entonces mantenerla muy limpia, no untamos nada, porque mantenerla húmeda hace que se infecte, ¿no? Entonces nada más limpieza. Perfecto. Doctora, ¿y qué nos diría sobre los niños? ¿Se enferman más los que tienen un sistema inmune pues más bajo, o vienen saliendo de alguna otra enfermedad, o de plano es un virus que puede atacar a cualquier niño? Pues definitivamente los pacientes de cualquier edad con un sistema inmunológico deficiente o alterado por alguna enfermedad son más susceptibles a complicarse. La frecuencia no es que sea más frecuente en ellos, sí puede complicarse más fácilmente, pero los niños menores de 4 años tienen una tasa de ataque muy alta. ¿Qué significa tasa de ataque? Si yo soy susceptible, si estoy en esta edad y me expongo, tengo una tasa de ataque muy alta. La probabilidad de que me enferme es 60-70% si me expongo a este virus. ¿Sí? Ya después de los 4 años va disminuyendo porque si ya me enfermé, mi sistema inmunológico previene las siguientes, no del todo, pero sí las hace más leves, las hace más leves. Entonces, si yo es lo que siempre le digo a mis pacientes, los pediatras realmente vivimos el primer año de guardería de un niño, ¿no? Porque se enferman cada tercer día, tienen un bicho diferente. Y no solamente de guardería, si yo decido tenerlo en casa el primer año, al año que llegue a la escuela se va a enfermar. Si decido darle hasta la primaria, el primer año de primaria, y si decido mandarlo a la secundaria, el primer año de secundaria, ¿no? Entonces toda esta exposición a microorganismos pues, va haciendo mi sistema inmune mucho más poderoso. Y sí, definitivamente los que tienen un sistema inmune alterado, pues sí necesitan una vigilancia más estrecha. Doctora, sin ser alarmistas, pero ¿cuál sería el peor escenario? ¿Cuál es la peor complicación de esta enfermedad? Pues la muerte. Ay, sí se puede morir, ¿no? Las complicaciones son neurológicas principalmente, ¿no? Pueden generar meningitis y pueden generar enfermedades muy graves del sistema nervioso. Enterovirus, como familia, que normalmente es en verano, genera también una cosa que se llama miocarditis, entonces el corazón, no específicamente este tipo, pero de la misma familia que está rondando al mismo tiempo, puede generar miocarditis, que hace que el corazón sea grande y luego necesitemos un trasplante. Definitivamente son cosas que se pueden complicar, todos los virus se pueden complicar, ¿no? O sea, varicela se puede complicar, ya hay vacuna para varicela, no deberían de complicarse ya porque ya hay vacuna, pero cualquier virus que creíamos que era benigno se puede complicar, ¿no? Y esto lógicamente depende pues, de las características de la persona que se infectó y del tratamiento que recibió durante la enfermedad, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente todas las enfermedades pueden ser mortales. Claro. No es lo frecuente, se complica en menos del 10% de los casos, ¿no? Se complica más en adultos, cuando algún adulto es susceptible y le da enfermedad por enterovirus es mucho más complicable, pero sí. Claro, tener el conocimiento, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años se enfermaba alguien de varicela y hasta llevaban a los amiguitos primos, ¿no? Y de una vez el contagio general, Sí, ¿no? no, eso ya no hay que hacerlo, hay vacuna, por favor. Sí.
también, bueno, eso será otro tema porque también ya los antivacunas, ¿no? No. Con este discurso que tanto afecta. Doctora, y sobre los adultos, este virus, ¿qué tal funciona en los adultos? ¿Cómo nos va cuando nos Cuando ya infectamos? nos expusimos, ¿no? La verdad es que todos los que tenemos hijos ya nos expusimos y la probabilidad de que nos dé una enfermedad por Coxsackie grave es muy baja. Si yo soy un adulto que no tuve mucho contacto con niños durante toda mi vida infantil y llego a ser adulto y me da un Coxsackie, pues sí me puedo complicar si son infecciones mucho más graves, ¿no? La fiebre es muy alta, las lesiones pueden ser diseminadas, sí pueden generar cuadros más severos, pero normalmente más del 85% de los adultos, por lo menos en México, ya tenemos conocimiento de este virus en algún momento de nuestra etapa, ¿no? Entonces la verdad es que es poco frecuente. Perfecto. Doctora, pues vamos con algunas preguntas. Juan Carlos, si nos ayudas, por favor. Hola, Pat Ortiz nos pregunta ¿cuál es el origen del Coxsackie y dónde se pueden contagiar los niños? Pues es un virus de ARN, que realmente el origen como tal, como lo comentábamos antes de la entrevista, sí se aisló por primera vez en Nueva York, en una ciudad que se llama Coxsackie, de ahí el nombre. El origen no es una enfermedad que transmite, por ejemplo, las mascotas, es completamente de los humanos y finalmente pues es algo con lo que hemos convivido muchos años. ¿Y dónde se pueden contagiar? Principalmente en las guarderías. Guarderías, kinderes, donde hay niños menores de 5 años, es más frecuente en verano. Entonces es muy importante evitar llevar a los niños a guarderías y a kinder enfermos, con fiebre, independientemente si sabemos o no que tiene un niño. La fiebre es un síntoma para dejar a los niños en casa, ¿no? Entonces, en las guarderías es el principal lugar en donde se contagia. Perfecto. Elizabeth López nos pregunta que si forzosamente da temperatura. Es muy... Arriba del 90% se genera con temperatura, sí. O sea, si yo tengo un chiquito que no tiene temperatura y tiene lesiones orales, difícilmente pienso primero en un Coxsackie porque la probabilidad de fiebre es muy alta. Lógicamente, si ya es un pie, mano, boca y no tiene fiebre, bueno, pues tendríamos que hacer algún escrutinio de alguna otra enfermedad que pudiera comportarse así, pero normalmente tienen fiebre. Doctora, y el diagnóstico es, ahora sí que la revisión, ¿no? ¿Qué hace el médico? Sí, el diagnóstico es completamente clínico. Realmente mandarles a hacer una prueba para Coxsackie, además de costosa, es difícil de encontrar y es muy característico el Muy evidente. Muy evidente. Así es. Y más cuando en un momento de brote, la verdad es que nos hace mucho más fácil, ¿no? El diagnóstico. Por ejemplo, en su experiencia, ahorita en esta temporada, ¿qué tantos casos llega a ver de chiquillos con este virus? Pues en las escuelas, ¿qué significa un brote? Un brote significa que me salga de la normalidad, ¿no? O sea, yo estoy esperando en verano en X cantidad de casos de Coxsackie, pero de repente se pasó por uno, eso ya es un brote, ¿no? Entonces, si de repente en una escuela nunca tengo un niño con Coxsackie y de repente tengo 3, pues esa escuela ya tiene un brote, ¿no? Entonces, no es que te pueda decir un número específico para decir esto se está saliendo de control, sino que en una escuela tengo 10 niños con Coxsackie, bueno, hay un brote en esa escuela y definitivamente todo el área circundante tiene que tomar medidas. Bueno, aquí volveríamos a lo que comentaba hace un rato, ¿no? La responsabilidad de los padres de no enviar a los chicos a la escuela enfermos, ¿no? Así es. Que sabemos que es a veces muy difícil, ¿no? Trabajan ambos, no hay quien los vea, pero pues Claro. esto repercute tremendamente, ¿no? En el entorno social, ¿no? Así es. Entonces serían los meses de julio, agosto, De verano, sí. todo el verano. Todo el verano. Todo el verano en realidad. Perfecto. Pues Juan, por favor. Dalis Matters nos pregunta un pediatra que revisó a mi bebé me dijo que solo da una vez en la vida, ¿es verdad? Una sola vez en la vida puede ser grave, ¿no? Puede ser muy aparatoso, pero no, sí puede haber casos Que se repite. que se repitan. No, porque hay muchos enterovirus. O sea, Coxsackie, el principal, y enterovirus 71 son los principales, pero hay muchos enterovirus que pueden dar cuadros semejantes, ¿no? Entonces, sí, no es de una sola vez. Tal vez las lesiones, lo que comentaba, ¿no? Son más pequeñas, ¿no? Tal vez. Y sí es menos grave. Si me vuelve a dar, es menos grave, aunque sea un diferente enterovirus. Ah, ok. Ya hay un poco de inmunidad, ¿no? Así es. Brenda Galmont nos pregunta ¿por qué a mi niño se le cayeron las uñas semanas después de padecerla? Porque hay mucha lesión en la piel.
Cuando se levanta la piel, la epidermis, genera finalmente lesión en esta parte y sí se descaman. Entonces, dependiendo en dónde estén las lesiones, pueden tener pérdida de uñas, sí, ¿no? Se descaman, pues, pero vuelven a nacer y no pasa nada. No pasa nada. Sí. Arturo Sendejas nos pregunta que si la nistatina ayuda para las aftas o qué recomienda para las aftas bucales. La nistatina no, la nistatina está indicada únicamente para cuando hay cándida, que es un hongo en la boca. Las aftas sí pueden hacer que si yo no tengo un buen aseo de boca, se ponga cándida de más, ¿no? Porque todos tenemos cándida en la boca, pero cuando tenemos una lesión en la boca sí la cándida puede incrementar y si me dan antibióticos, pues puede incrementar mucho más, porque es un hongo y cada vez que yo bajo las bacterias de mi boca pueden salir muchos hongos y si tengo aftas, pues más. Entonces no, la nistatina está indicada únicamente para cándida, que es cuando hay algodoncillo, se conoce comúnmente como algodoncillo. Ni no, lo que se recomienda son analgésicos locales, ¿no? Estos geles que utilizan para la salida de dientes, que se aplica en toda la mucosa, y también hay sprays de gilocaína, que es un anestésico local, para que logren comer algo si es que la preocupación es que ni siquiera se puedan hidratar, ¿no? Pero no, la nistatina no es para Coxsackie. Doctora, y también, bueno, yo creo que es válido que ya nos está escuchando aquí la gente, si va al pediatra y el pediatra le recomienda un antibiótico, pues de plano lo digan no y pidan otro medicamento, ¿o cómo funcionaría? Pues sí, yo la verdad es que yo con mi especialidad de infectóloga pediatra, la verdad es que los antibióticos los uso, híjole, en súper poquitos casos, ¿no? La verdad es que no hay una indicación como tal en Coxsackie para dar un antibiótico, a menos que las lesiones de la piel se llenen de bacterias y entonces muy probablemente sí necesite un antibiótico si está muy infectada la piel, pero no, o sea, como les mencionaba al principio de la entrevista, en menores de 5 años cualquier infección respiratoria o cualquier infección en general, el 90% van a ser virales y no necesitan antibióticos, ¿no? Si es un paciente que acude a un consultorio privado o incluso de seguridad social que no se va a quedar hospitalizado, el 90% no necesita antibióticos, ¿no? O sea, realmente las infecciones en menores de 5 años son virales en su gran mayoría. Pues esta es una recomendación muy importante, no solo para este virus, ¿no? Sino en general. Y pues también esto, ¿no? Para eso con este tipo de entrevistas, para que haya más información y también tengamos un poco de decisión, ¿no? Porque bueno, evidentemente ahí está el especialista, ¿no? Pero yo también creo que el abuso del antibiótico es tremendo, ¿no? En el país. Y eso que los controlamos, ¿no? Bueno, ya como... Bueno, la verdad es que los controlamos a secas. No me voy a meter en ese tema porque también me apasiona, entonces, sí, no, el control no es suficiente. Y bueno, pues ahí tenemos los resultados de muchas cosas. Juan Carlos, si tuvieras más preguntas. Alex Arabia nos comenta que a su hija le dio calentura por 3 días y después le salieron muchos granitos en todo el cuerpo. ¿Eso podría ser considerado como virus Coxsackie? Si se le quitó la fiebre, no. Si se le quitó la fiebre puede ser roceola, es otro virus que aparece en las lesiones en el cuerpo cuando se quita la fiebre. Y ya, o sea, tiene fiebre 3 días y no sabemos qué es y por qué él tiene fiebre, se le quita y aparecen granitos y ese es otro virus. Doctora, ¿y en qué momento acudir al pediatra? ¿Ya tiene el niño fiebre? ¿En ese momento o hasta que empezamos con las aftitas? O... Yo sí creo que todos los niños que tengan fiebre deben tener por lo menos una consulta con el pediatra y no por WhatsApp. Debe ser revisado clínicamente todo niño con fiebre. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro qué está causando la fiebre como mamá, o sea, yo incluso siendo pediatra, cuando de plano veo que mi hijo tiene muchísima fiebre, yo tengo ceguera de taller y mejor que lo vea el pediatra porque sí es un síntoma que nos habla de muchas cosas. Entonces estamos ahorita muy acostumbrados a mandarle un mensaje a mi pediatra y tiene fiebre y entonces ya el pediatra le manda algunas cosas mientras se le quita y si no se le quita, entonces no. Entonces todo niño con fiebre tiene que revisar un médico. Perfecto, pues ahí también otra indicación importante, que creo que la sabemos pero no la seguimos, Así ¿verdad? Pat Ortiz nos dice nuevamente, ¿qué acciones específicas podría hacer una escuela o en este caso un kinder cuando hay algún caso de enfermedad? Ok, es muy importante, hay medidas muy específicas para
controlar brotes en las escuelas, y no nada más para este virus, sino principalmente, por ejemplo, en la temporada de influenza, hay medidas muy específicas, pero en este caso, sí, cuando tenemos un brote, cuando hubieron más casos de los esperados, se tiene que hacer un saneamiento de todas las instalaciones, principalmente en lugares en donde hay bebés que se meten cosas a la boca, entonces tengo que limpiar los juguetes, sí tengo que hacer un saneamiento de las instalaciones. Y es difícil poner a alguien en la puerta para evitar que entre, ¿no? Porque si lo llevo en ese momento sin fiebre y sin lesiones, pues yo, la persona en la puerta, y además que no son médicos, no van a identificar un caso potencialmente infeccioso, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad es de nosotros, los padres, de evitar llevar a un chiquito enfermo, principalmente si tenemos conocimiento de que hay más chiquitos enfermos en nuestro kinder. Y sí, el lavado de manos, el aseo de manos frecuentes, también el cambio de los pañales también tienen que ir en un basurero, contenedor específico para evitar estos contagios, ¿no? Es únicamente medidas ambientales, es difícil hacer una medida diferente ambiental, ¿no? Y la responsabilidad principal es de los papás, ¿no? No llevar a sus hijos enfermos a la guardería. Claro. La última es de Laura Hernández y nos pregunta que si el proceder es el mismo que cuando un adulto está infectado. Sí, es igual de contagioso mientras tenga fiebre, el adulto también puede contagiar por el mismo tiempo. Sí. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias y por favor, ¿dónde podemos localizarla? Bueno, mi consultorio está en el Hospital Trinidad, ahí estoy en el directorio, y mi Twitter es Gloria Huerta, @Gloria Huerta, con mucho gusto puedo darles mis datos a partir de ahí. Perfecto, de todas maneras acá en los comentarios vamos a poner sus datos, su teléfono, bueno, su Twitter, y también la página de Top Doctors Latam. Top Doctors Latam, donde también ahí es un vínculo para que encuentren a la doctora. Y doctora, pues me gustaría que cerrara con algún mensaje, ahora sí que para sensibilizar, para concientizar a la gente sobre este virus y bueno, vivirlo de la mejor manera posible, ¿no? Muchas de las preguntas es si este virus tiene vacuna. No, este virus no tiene vacuna, no es una enfermedad prevenible por vacunación, pero definitivamente ahorita estamos en la Semana Nacional de Vacunación y tenemos que tener todas nuestras vacunas, porque si además este virus nos afecta con una enfermedad prevenible por vacunación, las consecuencias pueden ser mucho mayores, ¿no? Entonces, prevengan lo que pueda prevenir. Hay muchas vacunas que pueden prevenir enfermedades también muy graves. Esta no es el ejemplo, ¿no? Tristemente no tiene vacuna, pero también está en nuestras manos evitar brotes, haciendo conciencia de que los niños enfermos se quedan en casa. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Gloria Huerta, muchísimas gracias, y bueno, pues aquí queda el video para quien quiera nuevamente escuchar las recomendaciones de la doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Listo, muchísimas gracias, doctora. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, muy bien. Sí, preguntando. No, y aparte tranquiliza. Yo cuando escuchaba eso nuevo decía, ¿no? Sí. ¿Qué nos llega ahora? No, entonces, nuevo cuando llegó VIH, qué terror. No, y luego Ahí sí, para que veas. Ay, sí, qué terror. No, y todavía le tenemos miedo, aunque no es nuevo, ¿no? La pandemia del 2009, a mí me tocó ya siendo infectóloga, ¿no? Ajá. De influenza. Bueno, parecía. Y yo estoy, en el siglo XXI, en el Hospital de Pediatría del siglo XXI, y pues nosotros hacíamos las guías, las cambiábamos cada día, que si las embarazadas podían, que si no tenían que tratamiento, que si profilaxis, que si no, era una cosa. Nos hicieron hacer guardias AB, ¿no? Nada más a los infectólogos, porque ahora sí resulta que solo los infectólogos sabemos ver gripas, ¿no? Ahora sí. Nadie más sabe ver gripas más que los infectólogos, entonces hacemos guardias AB. Yo estaba amamantando en ese momento, pero las mujeres amamantando no podían ir a trabajar, entonces, no, pero eres infectólogo, entonces sí tienes que ir, ¿no? Ay, bueno, un día crisis, ¿no? Yo llegaba, me acuerdo, a mi casa con mi cubrebocas en el 97, llegaba, me bañaba, me ponía mi cubrebocas, amamantaba a mi chiquita, ¿no? Así de, A ver si no pasa algo.